Bienvenidos, mi nombre es Mariela Alonso, soy profesora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy Carlos Uncal, también participo en cátedras y proyectos de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente en la Facultad de Artes. Y hoy estamos presentando una mirada descolonial acerca del cosplay como una práctica cultural, algo que nos fue ganando el interés porque venimos desarrollando desde hace varios años proyectos relacionados con arte y descolonialidad, de los cuales forma parte este mismo simposio, que es una de las actividades que hemos ido proponiendo y enriqueciendo, y encontramos en el cosplay una de las expresiones culturales y distintas más valiosas de estos últimos tiempos. Ustedes saben que el cosplay es una práctica en la que los participantes, los cosplayers, utilizan trajes y accesorios como un recurso para ponerse en la piel de un personaje. Lo que hacen es interpretar un rol, algo que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se conoce como un disfraz. Es importante considerar a la hora de pensar el cosplay como práctica que hay una complejidad en la producción de los trajes, en el vestuario, en los accesorios y además en la actitud escénica de los personajes y en el parecido que pueden llegar a tener los intérpretes con esos personajes referidos de distintos productos culturales que pueden ser videojuegos, libros, series, mangas, ¿sí? Entre otras expresiones. Por supuesto, si tenemos que ir al análisis de los orígenes de este fenómeno, tenemos que remontarnos a otras épocas y a otras latitudes, porque en rigor surge aproximadamente en los años 60, en los 70, se populariza mucho en los 80, pero desde lugares como por ejemplo países como Japón, que fuertemente impulsan este tipo de representaciones culturales de los personajes de anime y de manga que se habían popularizado. Y por otra parte, en Estados Unidos era muy común las alusiones a los universos de ficción de Star Trek o de Star Wars, que también generaban una fascinación que trascendía las pantallas y los contenidos de cine y de cualquier otra de las representaciones que tuvieran. En nuestra región podemos identificar el inicio de una versión local en la década de los 90, cuando en los canales de televisión de aire o de cable, las primeras series de manga llevadas al anime se empiezan a popularizar en todo lo que es el consumo principalmente adolescente. Se empiezan a generar estos intereses de recrear de forma física los personajes que se estaban consumiendo en diferentes formatos, ¿no? Porque también estaba el consumo de historietas de diferentes regiones. Actualmente se ha ampliado este fenómeno y no tenemos solo una representación de manga, de anime o incluso de series animadas de Estados Unidos, de todo lo que puede ser el mundo de los superhéroes, sino que podemos empezar a encontrar arte latinoamericana, argentina, en algunos de los cosplayers que deciden agregar sus propias versiones de íconos, podríamos decir, ¿no? Íconos de nuestra cultura gráfica y audiovisual. Por eso nosotros lo que consideramos es que es cierto que en el origen la práctica del cosplay se puede referenciar en una práctica mundializada, ¿no? Como dice Flores Ballesteros, que forma parte de estos consumos culturales desterritorializados, que tienen públicos mundializados, que consumen los mismos objetos más allá de que sean expresiones de distintos lugares del mundo, a las que no las una realmente una pertenencia cultural, ocultando de algún modo la desigualdad real y desnudando un poco de la función simbólica a la producción artística. Pero más allá de eso, nosotros entendemos que ha habido una transformación en el cosplay a partir de estas apropiaciones locales. Sí, en ese sentido, de acuerdo a al material que estamos revisando, entendemos que hay
cada vez más una apropiación, una reversión incluso de personajes que pertenecen a otras realidades. Nosotros queremos creer que esto pasa en diferentes manifestaciones artísticas, representaciones que están a medio camino, ¿no? Entre la performance, la actuación, el elemento estético mismo, se vuelve un desafío incluso para el cosplayer. ¿Cómo representar aquello que es evidente, que es muy conocido, que está muy presente en el imaginario de televidentes, por ejemplo, pero también agregándole una cuota de lo que el cosplayer mismo quiere diversificar, quiere variar, y también de la realidad misma que lo rodea. Nosotros podemos encontrar también incluso crítica en un desfile o en un concurso de cosplay. Podemos encontrar un pensamiento alternativo, podemos encontrar una denuncia social en ciertas representaciones del cosplay. En ese sentido, también ha sido muy importante la diversificación de escenarios que ha habido. No sé, Casper, si querés contar un poco algunos de los escenarios más importantes que tenemos en el país. Una de las características de la comunidad cosplay es no limitarse a una región específica, sino poder viajar para llevar cada representación a diferentes encuentros. Entonces hay escenarios como por ejemplo el que comparte la Crack Bam Boom, que es una recontra reconocida convención de cómics, que ha ampliado desde hace años su propuesta no solamente a la tienda de fanzines y a los stands de cómics, sino también a un desfile de cosplay que reúne gente de diferentes partes del país. Pero puede ser un lugar de encuentro incluso para gente que viene de otros países. Y así tenemos un montón de otros espacios que no necesariamente están centralizados. En Mendoza mismo también podemos encontrar la reconocida Mendotaku, que es una convención que, como su nombre lo indica, se orienta más al consumo de contenido japonés. Y también no se pierde el interés local, como por ejemplo ha pasado aquí en la ciudad de La Plata, que ha tenido numerosos eventos de encuentro, independientemente, por ejemplo, de los que se suceden aquí cerca en Capital Federal. Además, el cosplay siempre está asociado a otras prácticas culturales, ¿no? Como el juego de rol, los encuentros de fanzine, las Comic Con, ¿no? En donde podemos conocer las diversidades del mundo de las artes actuales, por decirlo así, y además conocer otras subjetividades que se expresan desde otros lugares. Es interesante en esta disciplina, si se quiere, que no hay una representación necesariamente hegemónica en cuanto a los personajes interpretados. Hay una gran veta de apoyo a la diversidad, de fomentar el orgullo a la diversidad en esta actividad. Porque el cosplayer mismo puede desprenderse de la representación tradicional de ciertos personajes para llevarlo a su propio cuerpo, para llevarlo a su propia identidad, a su propio colectivo, sin que eso entre en choque, al revés, muy probablemente sea festejado, sin que entre en choque, digo, con lo que el fanático de ese producto pueda llegar a ver en el cotidiano. Es muy interesante esta dimensión de crítica social que se puede estar filtrando, si se quiere, en el cosplay como práctica cultural, porque además, como vos decís, Casper, es el espacio para la expresión de disidencias, la expresión de diversidades y además para el trabajo solidario, ¿no? Es una disciplina muy solidaria y muy colectiva. Nosotros en nuestra Facultad de Artes tenemos mucha gente que participa del universo cosplay, pero no solamente como cosplayer, sino además construyendo los accesorios, armando los vestuarios, colaborando con el préstamo de las historietas, facilitando el armado de los escenarios y de los encuentros. Esa construcción comunitaria me parece que es una de las dimensiones además más valiosas que no sé si se da en todos lados. Es oportuno retomar el pensamiento de Ruffer cuando habla de las voces subalternas en cuanto a la disidencia y la diversidad
el registro, incluso a través de los cuerpos y de las propuestas estéticas de los cosplayers, puede hablar de una historia como un relato que no es legitimado, hegemónico, sino desde una memoria que pervive, que está activa, que se difunde en espacios no convencionales, pero sin duda de mucha llegada popular. Para nosotros también es muy importante destacar esta práctica desde el lugar de objeto de estudio de la facultad, y ustedes dirán por qué. Porque lo que siempre planteamos es que aquello que no se menciona, aquello que no se investiga, a veces parece que no hubiera ocurrido. Cuando nosotros encontramos alguna práctica cultural que nos parece relevante, nos apuramos en convertirla en objeto de estudio porque entendemos que eso asegura la pervivencia. Estamos viviendo tiempos muy acelerados en que corremos al riesgo de que esa precipitación borre muchas de las experiencias que nos forman como sociedad, y en la medida que nosotros podamos conectarnos con quienes realizan las prácticas artísticas y culturales, pero también con quienes las investigan, podemos enriquecer las visiones de la historia, y esa también es una de las funciones de la descolonialidad: problematizar críticamente el lugar desde donde estamos mirando al mundo, desprendiéndonos de categorías que nos enseñaron que eran las que estaban bien y que era natural tener, para empezar a explorar desde la propia experiencia local y presente nuevas categorías que nos permitan dar cuenta de nuestras experiencias. Les agradecemos mucho haber escuchado nuestra exposición y nos interesaría también saber cuáles han sido sus experiencias al respecto de esta actividad. Nos estamos encontrando. Gracias. Olá, como estás? Meu nome é Marcos Antônio Bessa Oliveira. Hoje vou apresentar para você uma pesquisa intitulada Arte e Cultura como Formas de Vida e Produção de Conhecimento desde os Lugares de la Exterioridade. Eu sou professor em la Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Brasília. O trabalho que eu vou apresentar está vinculado a um projeto de pesquisa maior, intitulado Práticas Culturais Latino-Fronteiriças, Artes de Paisagem, Silêncios e Apagamentos em Cena na Cultura Sul-Mato-Grossense, em Brasília, e está registrado em la Divisão de Investigação em la Universidade. E em meu grupo de pesquisa, meu grupo de investigação, NAVRE, Núcleo de Artes Visuais em Verificações Epistemológicas. Eu trabalho com uma investigação a partir do pensamento descolonizado, como tenho titulado, que investiga a exterioridade como espaço de produções de arte, cultura e conhecimento que situam todos os corpos que não são ou não fazem parte do projeto moderno europeu e projeto pós-moderno estadunidense. Por supuesto, a investigação considera que a exterioridade não é espaço fora das centralidades sociais, políticas, culturais, geográficas do conhecimento moderno ou pós-moderno, pero são lugares de produção de biografias e subjetividades que têm a fronteira como espaço epistêmico de ser sendo, como tenho dito, que considera a construção de corpos e sujeitos e subjetividades que habitam a fronteira como esse espaço epistêmico exterior ao projeto moderno e pós-moderno estadunidense. Por lo tanto, esta discussão considera as formas de vidas outras que pensam a partir de um pensamento descolonizado e consideram a ética da descolonialidade, como tenho dito, para considerar a condição de ser como outro como ser ético, que considera as formas de vidas que emergem de las condições de fronteira.
nesta situação de ética da descolonialidade, ou ser em el outro, não ela é mesmo como única condição de pensar a construção de arte, cultura e conhecimento. Exatamente porque nem sistemas coloniais e ou de colonialidades são o único sistema para pensar o sistema de arte. Por supuesto, é que não sejam a norma para considerar ou continuar estabelecendo a arte, a cultura, a ciência do mundo, que tem como princípio a ideia de primeiro mundo, a ideia de história da arte ocidental, e que, por conseguinte, aplicam a ideia de terceiro mundista ou não produtoras de arte a todos os lugares exteriores ao projeto moderno e pós-moderno vigentes. Nesta direção, a discussão de ver o outro ético decolonialmente é o mesmo que perceber-se a si mesmo como outro. Por suposto que os sujeitos e as suas produções, como tenho dito, biogeográficas, são produções que habitam a exterioridade como formas de vidas outras. E nesta direção, minha discussão ancora em pensamento de Dussel, Quijano, Mignolo, entre outros e outras tantos pesquisadores que consideram a modernidade como uma máquina generadora de alteridades que, em nome da razão e o humanismo, excluem seu imaginário de hibridez, a multiplicidade, a ambiguidade, a contingência das formas concretas de vida. Por lo tanto, como disse Walsh, o mundo acaba estando vazio do mundo e de humanidades. E nesta direção, minha discussão de arte e cultura como formas de vida e produção de conhecimento desde os lugares de exterioridades vai evidenciar as produções que se situam por meio da lógica da exterioridade como espaço epistêmico. Graças e obrigado por você me ouvirem e convido a ouvir as outras proposições de trabalhos em mesmo congresso acá colocados por mim. Deixo meu correio eletrônico para que hajam algum interesse del contato. Gracias. Hola. En primer lugar, queremos agradecer la posibilidad de compartir este proyecto que estamos desarrollando con Marisa ya desde hace 2 años. Así que, bueno, un poco la intención de este video es contarles brevemente qué significa este título de Pensar en lo propio. Fue diseñado desde un comienzo como un espacio que surgió en el marco del área de identidad cultural del Instituto Cultural Bonaerense, como un lugar de reunión para las personas trabajadoras de las áreas de cultura de los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. La idea era poner en diálogo las políticas culturales de cada uno de los municipios con el marco teórico que nos interesaba compartir como para poder revisar, replantear o poner, como decía, en diálogo las diferentes propuestas de los municipios. Bueno, a partir de esa introducción les contamos que los objetivos del taller, del seminario, se dividieron en 2 grandes focos. Uno tenía como propósito diagramar, planificar proyectos relacionados con el área de la cultura en cada municipio desde esta perspectiva decolonial que permita construir y organizar redes de intercambio y a su vez que se realiza a través del trabajo colaborativo. Y a su vez, la idea también era fortalecer
las estrategias de gestión para posicionarse como actores protagonistas de la gestión cultural local, siendo los participantes responsables de sus procesos de aprendizaje y actualización sobre el campo del conocimiento de su mismo campo laboral situado. A partir de estos objetivos y a partir de las características del grupo, organizamos una metodología porque se realizó en forma virtual, dada la enorme cantidad de participantes y además del territorio, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene un territorio muy extenso. Así que organizamos encuentros virtuales durante 5 meses, con encuentros sincrónicos y a través de la utilización de un aula web, en donde no solamente la construimos como espacio para que cada integrante y cada participante pueda subir sus producciones, sino como un lugar en donde se pongan en diálogo esas producciones. Entonces, iban aportando a partir de las lecturas que hacían de los trabajos de sus compañeros, las vivencias personales, no solamente desde los marcos teóricos, sino además de solucionar tal vez alguna problemática que podían llegar a encontrar, o alguien planteaba un proyecto que quería llevar adelante y otras personas le pueden decir fortalezas o debilidades o aportar desde sus propias experiencias. A partir entonces de este primer espacio que se realizó en el 2022, en el 2023 lo volvimos a hacer, pero esta vez en forma intensiva y dentro del marco del IPAP durante el mes de agosto. Como uno de los trabajos prácticos que nosotros desarrollamos, lo que les propusimos fue, como pregunta disparadora, ¿qué imágenes de su localidad podrían compartir en donde se observe algún rasgo de colonialidad? Entonces, nuestra propuesta era que compartan una imagen acompañada de una breve frase que contextualice y referencie el rasgo de colonialidad que observan, poniéndolo en diálogo con el marco teórico que veníamos desarrollando. Acá hay 3 ejemplos. El primero, la primera imagen con esas palmeras pintadas es del balneario municipal de Salto. Ese balneario da a un río, entonces de alguna manera la persona que nos envía esta imagen lo hace a modo crítico de cómo se pueden poner palmeras y un agua pintada en el piso como si fuese una playa del Caribe, cuando en realidad lo interesante de esa zona es cómo ese balneario está construido alrededor del río, digamos, que es el que lo atraviesa. La segunda imagen la están mandando desde Monte Grande, es una imagen también crítica porque dicen que este monumento tiene mucho peso, digamos, por el volumen, por la masa que se constituye el monumento, y está representando a Enrique Santamarina, que es el fundador de esta localidad, y este busto que se presenta en el centro de toda esta imagen está rodeado por bajorrelieves que muestran actividades rurales de cosecha y de cría de ganado. Entonces hay como una especie de cuestión de centro de la persona que domina y de lateralidad de las personas trabajadoras. Bueno, es mucho más el desarrollo que hace la persona que envía este trabajo, pero que es bastante fuerte la imagen. La tercera imagen es una imagen, digamos, podríamos decir positiva, es una imagen en donde la comunidad plantea al municipio el cambio de nombre de calle para que pase a llamarse Martiniana Molina. Esto es en el municipio de San Agustín, porque consideran, luego de haber investigado mucho sobre la vida de Martiniana, que ella fue la verdadera fundadora de la localidad. Bueno, para analizar estos casos y estas propuestas de trabajo que realizaban a modo de foro dentro del aula web, las consignas siempre estaban relacionadas con este pensar situado. El pensar situado, para introducir en el concepto de pensar situado, comenzamos con el marco teórico, introduciendo las ideas de Kuhn. Tomamos del libro Geocultura del Hombre Americano para pensar esta cultura anclada en su biografía, ¿no? Esta necesidad que plantea Kuhn a lo largo de toda su obra de recuperar la categoría de situación como punto de partida de pensar.
Este pensar situado que hace el ejercicio, que nosotros propusimos hacer el ejercicio en dos ejes, en el concepto o la idea de estar siendo y en la idea del método de escucha de Q, que es un poco inhibir, anular temporalmente la propia interpretación para escuchar la voz y la enunciación propia de los miembros de la comunidad a las que pertenecen. Entonces, en base a eso, desarrollamos estas premisas o estas ideas en torno a la obra de Kuhn. No hay cultura sin ubicación en el espacio. Una cultura no es una totalidad rígida, sino que comprende además una estrategia para vivir. Bueno, por una cuestión de tiempos no podemos desarrollar todo el marco teórico que estuvimos trabajando. Sí queremos presentar, bueno, como hicimos en un comienzo con Mignolo y ahora con Kust, a otra de las personas que trajimos a dialogar este espacio fue a Restrepo. Desde estos lugares, digamos, la idea de entender el colonialismo como concepto, la idea de ponerlo también en contraposición a la idea de colonialidad y ponerlo en diálogo también con Mignolo con respecto a los conceptos de colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser. Estos autores, junto con Rita Segato, que también fue invitada a este espacio a colaborar, siempre toman que su raíz viene de Quijano, a quien también sumamos con su voz, y que ha atravesado a una gran generación de pensadoras y pensadores de Latinoamérica. De Segato tomamos dos grandes ideas para desarrollar también a través de diferentes actividades dentro del seminario, que están relacionadas con la antropología de la demanda y el patriarcado de baja intensidad. Antropología por demanda como el ejercicio de una práctica que responde las preguntas, pero en este caso focalizadas en intereses que previenen o provienen de nativas de la comunidad. Es una antropología de la escucha que también participa activamente en este litigio reivindicativo. La ciencia, territorio y diálogo forman un triángulo de acciones para la transformación. Entonces acá vemos cómo de alguna manera estas primeras ideas de Rodolfo Kuhn que desarrollamos al principio se empiezan a poner en relación a medida que transcurren los encuentros y desarrollamos ideas de otros autores de nuestro marco teórico. Bueno, y podríamos decir a modo de cierre de esta presentación, después de la primera actividad que hicimos en el 2022, algunos de esos proyectos fueron acompañados por el Instituto Cultural en sus diferentes localidades, y luego del 2023, a través de las plataformas del IPAP, también tenemos seguimiento de que empezaron a construirse algunas redes de intercambio, por ejemplo, una red de personas que trabajan en museos, como para revisar las prácticas museísticas que se venían desarrollando, también otras personas que estaban en relación a lo que es el medio ambiente. Entonces se observaba en todo lo que es el partido de la costa, todos los problemas que ha traído la forestación de especies que no son autóctonas para fijar médanos, cómo eso ha cambiado la fisonomía y está trayendo muchos problemas en estas comunidades. Así que bueno, esta idea nuestra original de poder construir redes además se ve enriquecida por los aportes que las diferentes personas que participaban nos fueron sugiriendo, tanto de bibliografías, sino también de miradas con respecto al propio seminario y a las producciones de sus compañeros. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy el profesor Carlos Uncal y les quisiera compartir para este eje de estrategias comunitarias y resiliencia cultural la experiencia del Festival de Teatro por la Dignidad como un mecanismo de resistencia del arte independiente. El festival fue realizado en varias salas teatrales de La Plata entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre de 2003, impulsado por la Delegación Regional de la Asociación Argentina de Actores y por el Grupo La Gotera,
en respuesta a medidas de vaciamiento, ajuste y precarización neoliberal de la comedia de la provincia de Buenos Aires, en detrimento de los trabajadores culturales, especialmente en cuanto a las condiciones del Encuentro Provincial de Teatro, evento en el que los elencos de ese momento eligen no participar, realizando este encuentro alternativo en forma de protesta. Histórico e importante para nosotros, de mucha alegría, de muchos nervios y sobre todo de mucho compromiso. Ha costado mucho realizar este festival, pero creo que vale el esfuerzo, sobre todo por la participación de todos los grupos, de todos los actores. Incluso hay actores que hoy no están presentes, pero sabemos que nos están acompañando. Decíamos que el 2 de noviembre no termina el festival, que empieza una nueva etapa para nosotros. Aparece esta nueva etapa de encontrarnos finalmente para empezar a debatir lo que hace mucho tiempo decimos que tenemos que empezar a debatir, que es qué significa la dignificación de nuestro trabajo. El festival contó entonces con un acompañamiento casi total de los artistas escénicos, más de 40 elencos y una decena de centros culturales, quienes comprendieron la importancia de la convocatoria. Más allá del resultado de los reclamos laborales, esta dejó sus frutos tanto al formar una red que permitió futuros espacios compartidos, como al dejar un material de archivo que es el que utilizamos en esta exposición, para la que se han seleccionado algunas de las obras que han sido filmadas. Por un lado, el archivo se materializa en una publicación con miradas diversas de directores, autores y críticos de teatro, así como, por otro lado, también se materializa como registro audiovisual muy amplio de la escena regional de comienzo del siglo XXI, material que fue recopilado y elaborado por los propios trabajadores involucrados en el conflicto. Desde una lectura descolonial, este caso permite profundizar el análisis de la relación entre las compañías locales, las instituciones culturales, el circuito comercial y la comunidad en general. La sensación que tenemos es que en ese contexto, en un contexto de globalización y de mundialización, el teatro sería un fenómeno que va en contra. No un fenómeno en crisis, como se suele decir, sino un fenómeno contra, por decirlo así. Es un fenómeno que es naturalmente resistencia y resiliencia contra estos funcionamientos. Jorge Dubati, crítico que fue justamente invitado como expositor en el festival, define el surgimiento del teatro independiente a principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires como una nueva modalidad de hacer y conceptualizar el teatro, que implicó cambios en materia de poéticas, formas de organización grupal, vínculos de gestión con el público, militancia artística y política y teorías estéticas propias. Grupos que fundaron su praxis en la resiliencia, en la capacidad de construir en la adversidad. Se opusieron a los funcionarios del teatro oficial gubernamental, identificados por ellos con el proselitismo y el statu quo político vigente de acuerdo con el gobierno de turno. Casi 100 años después de ese espíritu original y fuera de la capital federal, el archivo resultante del Festival por la Dignidad se construye no solo en las coordenadas de espacio-lugar, ya que nos permite considerar el funcionamiento de la experiencia como un hecho social que incluye simbolización, drama y trama, según indica Ruffer, quien retoma de Mbembe la idea del archivo que evoca aquello que no acaba de morir, lidia con los espectros y, como tal, su presencia convoca al debate al mismo tiempo que escapa a la fijación. La variable que, en la ecuación del poder instituido, desnuda su inestabilidad, la afirmación que instituye al Estado mediante el control de sus secretos, es la misma que puede desbarrancarlo. Desde luego que el vínculo históricamente conflictivo del arte independiente con el Estado no se resuelve desligándose de él. Como indica Ure, las medidas estatales de apoyo y protección al arte local son un requisito para la producción artística, la cual evita un país que no puede escuchar sus propias voces ni reclamar sus derechos.
El riesgo de un teatro que no se interesa por sí mismo, al decir de Ure, no solo se genera por la desidia estatal, es también el resultado de una sociedad individualista, como la instaurada en los años 90 en Argentina. Hay, a partir del festival, un quiebre en ciertas concepciones como las que Laura Valencia usa para definir su espacio cultural La Fabriquera, en una de las notas presentes en la publicación del festival. Yo siempre dije que La Fabriquera es un búnker, un espacio de resistencia. Ante la crisis uno tiende a encerrarse, a resolver desde la individualidad. Pero hoy me parece importante salir, participar de espacios como este en los que se agrupa más gente. Entendemos que los hasta entonces poco vinculados artistas escénicos se reconocieron en esa coyuntura como una sola fuerza, una muy variada pero unificable comunidad, acaso como reflejo de la reciente crisis nacional del 2001, experiencia que marcó a los años inmediatamente previos y posteriores con diversas estrategias comunitarias para enfrentar la crisis política, económica y social. Estamos hablando de comedores, clubes de trueque, cacerolazos y piquetes. Entre los participantes del festival se cuentan directores como José Pollo Canevaro, Diego de Miguel u Omar Musa, y elencos como La Cuarta Pared, La Fabriquera o Vuelve en Julio, aún vigentes en la escena local. Varios de estos grupos o artistas comparten desde entonces espacios en común o desarrollan proyectos conjuntos que dan continuidad a esta experiencia. Hoy, a 20 años de ese festival, en tiempos donde el rol del Estado y su relación con el trabajo cultural podría llegar a retroceder hacia una mayor precariedad, destacamos el valor de encuentros de este tipo para dar a conocer voces subalternas, en tanto permite saltar marcas de silenciamiento mediante el ejercicio de distintos mecanismos de resistencia.